Jehová bendiga grandemente en este día. Muchas bendiciones para cada amigo, cada hermano que tenga la oportunidad de ver este video. El hermano Miguel con una entrega más, hablando de la palabra, el deleite, lo bonito y lo que nos llena de satisfacción, poder trabajar en la gran comisión como el Padre lo pide. Así que quiero entrar rápidamente en materia para aprovechar el espacio, la memoria del teléfono. Hoy vamos a estar escudriñando la palabra, leyendo la epístola del hermano, nuestro querido hermano Pablo, Gálatas 4, versículo desde el 1 hasta el 7. Aquí el hermano Pablo, que está enviando esta epístola a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Gálatas, pues yo he elegido estos versículos, capítulo 4, versículos desde el 1 al 7, porque es una parte donde Pablo está queriendo hacer entender al pueblo y hace una comparación con el deseo de que los hermanos de Gálatas, y en este caso ahora para todos nosotros, que nos sirva, que entendamos quiénes somos nosotros una vez hemos aceptado a Cristo y nos declaramos como hijos. Así que entramos rápidamente y leemos su palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este versículo empieza diciendo: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. O sea, no hay una gran diferencia entre el siervo. Aquí la palabra esclavo viene siendo como el siervo que trabaja en la casa del amo. O sea, no hay una gran diferencia entre el siervo y el niño, o sea, el hijo del dueño de la casa. Porque aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Aquí Pablo empieza haciendo una comparación donde pone, por ejemplo, a un niño que, aunque le corresponde la heredad de su padre, durante su niñez no tiene potestad ni derecho a nada. Esto hasta que su padre entienda que ya puede dar la herencia a su hijo. Entonces Pablo continúa diciendo en el versículo 3: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? Pablo dice que ser un niño aún no teníamos derecho a ninguna herencia. Y parecido a los esclavos, al siervo, pues las cosas en esa época es como que estábamos en una esclavitud, porque realmente las personas que no han encontrado salvación, están esclavizados a las cosas del mundo. Éramos esclavos de las cosas del mundo. Los rudimentos vienen siendo lo falso y todas las vanidades que nos esclavizan y nos apartan del Padre. Entonces Pablo dice en el versículo 4: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Aleluya, bendita su palabra. Nos preguntaríamos, ¿por qué Dios envió a su Hijo, envió a Cristo precisamente hace 2000 años? ¿Por qué dice Pablo que se había cumplido el tiempo? Bueno, el tiempo se había cumplido, podemos analizar, porque todo lo que estaba viviendo el pueblo escogido de Dios, Israel, y lo que sucedería luego de la crucifixión, luego de que Cristo entregase su cuerpo como el Cordero, marcaba un antes y un después. El pueblo sufría una esclavitud y una miseria terrible. Los líderes religiosos, como conocemos,
actuaban con hipocresía, estaban apartados de lo que era realmente servir a Dios y sucumbían ante el imperio romano, un imperio que abusaba del pueblo, cobrando altos impuestos, suprimían sobre todo a los más desposeídos. Además, pocos años después empezaría los enfrentamientos de los judíos contra el imperio romano. Como sabemos, para el año 70-75 empieza una rebelión del pueblo judío donde el templo de Jerusalén es destruido por el imperio romano. O sea que venía un periodo de tiempo que quizás se iba a complicar más el que se pudiese expandir la palabra. Además, tenemos que entender que Pablo, Pedro y cada uno de estos discípulos que hicieron esta gran obra, pues claro, como dice la palabra, desde el vientre te conocí. Yo llego a la conclusión que esos grandes hombres fueron elegidos en el tiempo preciso y todo ocurrió cuando tenía que pasar. Inconscientemente, Pablo y Pedro propagaron un verdadero evangelio de Cristo. Y de esta manera, pues, se libertó a los esclavos, se libertaba a los pobres que sufrían por la escasez, no de alimento físico, no por la falta de una alcoba, no quizás por falta de cosas materiales, sino por la sabiduría. Y es lo que está pasando hoy en día. La sabiduría esta que viene del Padre es la que nos conecta con el Espíritu de Dios. Entonces Cristo viene y redime a los que estaban bajo la ley de Moisés y los hace herederos, los hace hijos. Es así como pasa con nosotros. Lo que hemos aceptado ser adoptados, o sea, lo que hemos tomado la decisión, primeramente por su misericordia, pero hemos aceptado ser adoptados por nuestro Creador, y al arrepentirnos y convertirnos en hijos, pues ya tenemos derecho a esa herencia. Esta herencia que nos espera junto a nuestro Padre. Entonces, como dice el versículo 6, por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo, el cual como vive clamando Abba Padre. De igual forma, de esa misma forma nos contagia y nos hace clamar Abba Padre. Qué tranquilidad siente el alma cuando al saber que nuestro Padre nos cuida, que tiene una morada hermosa y llena de paz para nosotros, para mí, aleluya, su nombre. Entonces, hermanos y amigos, Pablo concluye esta parte de la epístola diciendo en el versículo 7, así que ya no eres esclavos, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aquí hay una comparación interesante, porque pareciera que es como cuando un esclavo que vivía sin esperanza termina siendo el hijo del dueño, termina siendo hijo del amo de esa, pudiese ser esa finca, de esa propiedad donde sufría como esclavo. Pero mis queridos amigos, ojalá la esclavitud en la que vive la humanidad fuese temporal y física, como lo es la esclavitud que conocemos de siglos pasados. Esta esclavitud, cuando Cristo nos convierte en hijos, por medio de nuestro arrepentimiento, por medio de su gracia y su misericordia, desde ese momento Cristo nos liberta y nos hace herederos, garantizándonos que luego de este cortico tiempo que duramos en esta tierra, porque esto es bien breve, nos espera abundantes bendiciones, gozo, paz, vida eterna. Y tenemos un hermano mayor que nos defenderá y se asegurará que no nos arrebaten nuestra herencia. Claro, si perseveramos hasta el fin y no lo negamos ante el mundo, si no sucumbimos ante la trampa de las cosas vanas que este mundo nos enseña y nos pone de carnada.
Dios te bendiga en este día y hasta un próximo video.